presentar el tema de amigdalitis aguda, crónica e hipertrófica. Para comenzar, vamos a dar un pequeño así repasillo que vamos a ver el alineo de Waldeyer. En este caso, pues va a ser un anillo que va a constar de 4 estructuras tonsilares, o vamos a tomar también como tonsila, como amigdalina, como símil. En estos vamos a tener la faringe, la tubárica y palatina, además de la lingual. En este caso, dada la historia, vamos a centrarnos en la palatina, ya que estas pues, son las describidas comúnmente por la gente o de manera normal como las amígdalas. Estas pues, van a ser pequeñas colecciones de tejido linfático que pues, van a corresponder al MALT o el tejido linfoide asociado a mucosas. En este caso, como les mencioné, vamos a hablar específicamente de las tonsilas o amígdalas palatinas, que pues históricamente se han conocido estas como las amígdalas. Estas pues van a ser visualizables fácilmente en la orofaringe. Bueno, esto de fácilmente pues tiene sus detalles, pero de manera general los vamos a poder visualizar con una exploración simple. Estas pues van a contar con muchas invaginaciones, esto para aumentar su superficie y poder estar expuestas de manera más sencilla pues a cualquier antígeno extraño. Estas pues van a tener como inervación además pues el nervio glosofaringeo, el noveno par, o ya el nervio palatino menor. Esto pues va a ser un poquito más importante en las patologías siguientes. Vamos a comenzar entonces con la amigdalitis aguda, pues esta va a tratarse de una infección viral o bacteriana que va a afectar, como ya se les mencioné, en este caso hablábamos de las amígdalas palatinas. Esta pues va a tener una evolución en cuanto a pocos días y se va a curar por completo. Aquí recalco, pues en algunas literaturas pues, mencionan que esta amigdalitis aguda pues se va a volver crónica a partir de los 3 meses. Además de que vamos a tener otra presentación que es de la amigdalitis aguda de repetición. En este caso, pues van a ser sucesiones continuas de amigdalitis aguda en el transcurso de un año, van a ser de aproximadamente 5 a 6 veces. Aquí lo importante, o para clasificarlas como de repetición, va a ser que estas crisis van a cursar con completa normalidad y se van a curar de manera regular. O sea, sí que va a ser un transcurso normal. No vamos a tener algún efecto secundario o algunas repercusiones. En este caso, como ya les mencioné, pues vamos a tener eso en cuanto a su etiopatogenia, que va a ser la viral y la bacteriana, que a su vez podemos dividir en inespecíficos y específicos virales y de igual forma bacterianos. Cuanto a los virales, pues tenemos al mixovirus, al adenovirus. Y en cuanto a los específicos virales, vamos a tener al Epstein-Barr, al herpes simplex, zoster y Coxsackie. En cuanto a los bacterianos, vamos a tener que entre los principales inespecíficos va a estar el estreptococo betamolítico, el neumococcus. Y en los específicos vamos a tener el bacilo fusoespiral de Paul Vincent, el treponema pallidum, el Corynebacterium diphtheria y la brucelosis. Bueno, ahora comenzando con la amigdalitis agudas víricas inespecíficas, dadas por mixovirus o adenovirus, vamos a tener que estas van a tener un repunte en las épocas o en las temporadas invernales. Y pues nuestro principal síntoma de consulta pues va a ser la odinofagia con parestesias o sensaciones extrañas faringias. Además pues puede parecer prurito, tos, malestar, febrículas, y mialgias y altragias, esto pues dependiendo del virus. En cuanto a la faringoscopia simple, pues vamos a observar ambas amígdalas. Estas se van a poder observar eritematosas, podemos encontrar exudados, además de que pues vamos a ver también la hinchazón en el velo del paladar, en la óvula, y además de que estos pues van a parecer agrandados o alargados. En cuanto a los síntomas, todo es específico del adenovirus 3 y 7, vamos a tener que podemos presentar conjuntivitis, faringitis y fiebre. Esto nos dará como resultado la fiebre faringoconjuntival. Esto, como se les mencioné, propios del adenovirus 3 y 7, así que podemos pensar en ellos si es que presentamos estos síntomas. Ah, pues estas van a ser infecciones amigdalares. En cuanto a su diagnóstico diferencial, nos vamos a diferenciar de las bacterianas. Esto debido a que vamos a tener pues la coloración roja, pero no vamos a tener un componente supurativo o no vamos a tener esa presencia blanquecina sobre ellas.
Además de que pues estas infecciones a menudo afectan al resto de la orofaringe, rinofaringe y laringe. En cuanto al tratamiento, pues realmente va a ser sintomático, antiinflamatorios, analgésicos convencionales y pues medidas generales tales como la hidratación, el reposo, el descanso. Pasando ahora a las amigdalitis agudas víricas, en este caso vamos a pasar con la de Epstein-Barr. Esta pues va a ser dada por el virus herpes tipo 4. Esta pues vamos a tener el contexto de la mononucleosis infecciosa. Esta pues se adquiere principalmente por el contacto o la transmisión por saliva y pues va a ser más frecuente en adolescentes y jóvenes. Esta también pues la conocemos con la enfermedad del beso. En cuanto a los síntomas, pues van a ser síntomas faringios y pues va a dominar la odinofagia, ya que esta pues va a ser muy intensa. Otros síntomas generales pues van a ser cefalea, astenia intensa y vamos a tener en este caso una fiebre elevada. En este caso a la faringoscopia simple vamos a ver amígdalas cubiertas por un manto de exudado. En este caso va a ser de un color blanco grisáceo y pues estas pues, van a permanecer al menos una semana. En cuanto a síntomas y diagnósticos, pues vamos a tener la hipertrofia ganglionar, que va a ser bastante característico de esta enfermedad. Además de que vamos a presentar afectaciones ganglionarias lejanas, ya sea tales en axila o ingles. Pero pues las principales van a ser en la cadena cervical. Además podemos observar edema periocular bilateral, que pues también puede orientar el diagnóstico, además de que podemos encontrar una esplenomegalia y una hepatomegalia, que también van a ser características de estas. En cuanto a su diagnóstico, pues vamos a tener que las pruebas de laboratorio pues nos van a mostrar una linfocitosis superior al 50%, además de que van a presentar a 10% de formas atípicas en sangre periférica. Esto pues va a ser un indicador o un orientador a pensar en Epstein-Barr, además de que ya podemos corroborarla con una reacción de Paul Volnet positiva, que esta pues ya es directamente pues, el diagnóstico de este virus. Además de que pues también podemos encontrar alteraciones en las pruebas hepáticas, esto debido a la hepatomegalia que nos da como resultado. En cuanto a su diagnóstico diferencial, pues vamos a diferenciarlas de amigdalitis agudas, especialmente de la amigdalitis estreptocócica. Esto debido a la larga persistencia del exudado, además de que pues, la reacción ganglionar pues, va a ser intensa. Esta además va a ser un diagnóstico diferencial si es que de manera temprana, ya sea que llegue el paciente o nosotros lo diagnostiquemos y erremos o se erre de primera intención con una amigdalitis estreptocócica, ya que si se le da un buen tratamiento a este paciente y no tiene una mejora o sigue presentando este exudado, pues vamos a tener una falla antibiótico que pues nos orienta a que no es bacteriana, va a ser en este caso de origen viral. De otras enfermedades de las que debemos diferenciar, por ejemplo, sería por las infecciones por citomegalovirus, y ya que pues este tiene una reacción faríngea menor, además de que pues la prueba de Paul Volnet pues va a aclarar nuestro diagnóstico en todo caso. En cuanto al tratamiento, pues de igual manera, es sintomático, analgésicos salicilatos, el reposo en la cama y pues se le informará al paciente que pues la evolución de esta enfermedad pues está hasta cierto punto lenta. Pasando ahora por las amigdalitis agudas víricas específicas, vamos a empezar con la del herpes simple y el herpes zóster. En estas, pues como ya vimos, siempre nos van a producir odinofagia como síntoma de consulta. En cuanto al herpes simple, pues las lesiones van a afectar a ambas amígdalas y además van a tener una forma de pequeñas pápulas y vesículas que posteriormente evolucionarán a una costra. Estas van a descamar y para posteriormente volverse úlceras, que además afectarán otras regiones de la boca, no solo se van a centrar en las amígdalas. Y pues esta pues va a evolucionar de manera normal hasta curarse o de manera espontánea. A diferencia del herpes zóster, pues esta odinofagia va a ser muchísimo más intensa y va a ser más constante. Va a impedir la deglución y pues vamos a tener un efecto al estado general. En este caso, las lesiones papulovesiculoconstrosas van a ser bien circunscritas, o sea, van a estar bien delimitadas y van a ser unilaterales.
además de que se van a delimitar por el trayecto nervioso, como se los mencioné antes. En este caso vamos a ver que todas estas lesiones van a empezar a seguir trayectos nerviosos, como el faringeo o el palatino menor, como se los mencioné, y vamos a poderlas verlas de manera unilateral. Además de que pues, nos van a indicar, nos pueden indicar inmunodepresión o un síndrome paraneoplásico. En cuanto a su tratamiento, pues va a ser sintomático, aciclovir, si de ser necesario o según el virus al que nos enfrentemos. Pasando ahora a las víricas, en este caso por Coxsackie en arparagina, vamos a tener que esta va a ser una infección más en la edad pediátrica, aproximadamente de los 3 a 10 años principalmente, por lo que esto pues, va a ser un factor importante para empezar a diagnosticarla. Y pues, de igual manera vamos a tener odinofagia y vamos a tener un cuadro febril agudo, o bueno, que diga elevado. Vamos a observar otra vez lesiones vesiculosas. En este caso ya no tenemos las papulosas o las costras como en la patología anterior, pero sí van a ser ulceradas. Además de que pues, vamos a tener su sintomatología y lo que nos va a llamar la atención va a ser lo pequeño de las lesiones o las lesiones dado su tamaño. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues de la forma herpética, como se los mencioné, bueno, aquí herpética como herpes, en este caso va a tener una forma similar, pues vamos a tener que pues, son vesículas, son muy pequeñas y no hay pápulas ni costras. En cuanto al tratamiento, pues de igual manera va a ser sintomático y pues va a evolucionar de forma espontánea en algunos días. Ahora sí, pasando a las amigdalitis agudas bacterianas, en este caso las inespecíficas, vamos a ver el estreptococo betemolítico. Y pues va a ser un motivo de consulta bastante seguido y vamos a presentar una amigdalitis eritematopulácea. En este caso, que pues van a ser rojas y vamos a ver supuración o va a ser pus o va a contener pus. Em, a menudo estas van a tener un antecedente vírico, o sea que pues, si le preguntamos al paciente cómo inició, pues nos va a referir siempre que tuvo previamente alguna afección viral, que pues estas pues, va a propiciar a la proliferación de esta bacteria. Esta pues va a ser su sobreinfección, en este caso por estreptococos. De síntoma inicial, pues vamos a tener odinofagia y disfagia, que posteriormente pues va a evolucionar y vamos a tener halitosis y esputos serosanguinolentos. Además de que también nos pueden derivar o presentar otagia refleja debido al efecto descomunal que va a tener este o la sobreinfección. Y vamos a tener unas alteraciones en la resonancia de la voz. Además de que pues vamos a tener malestar general, esto dado a la fiebre alta y pues cefalea como síntomas comunes. En cuanto a nuestra exploración, vamos a tener que en la mucosa del velo del paladar y las amígdalas palatinas, recordemos, van a verse aumentadas. Su volumen pues va a ser bastante más grande y vamos a encontrar una supuración en ambas. Además de que podemos encontrar o vamos a encontrar una lengua saborral o una lengua blanca, blanquecina. A la palpación, pues vamos a tener ganglios cervicales inflamados, van a ser dolorosos, blandos y móviles, y van a ser principalmente de las cadenas subdigástricas, en esta sección. Esto pues nos va a orientar más al diagnóstico. En cuanto al diagnóstico diferencial de esta, pues vamos a tener que su distribución va a ser la supuración amigdalar o amigdalina, en este caso pues lo que vimos que se va a ver blanquecino, y pues su bilateralidad, va a ser que van a estar presentes en ambas. En cuanto a dudas o en los exámenes que se le soliciten, pues vamos a encontrar una leucocitosis con una polinucleosis o presencia de polimorfonucleares. En cuanto al tratamiento, pues van a ser antipiréticos, analgésicos para una mejora sintomática primaria,
para que posteriormente a 3 días de la desaparición de la fiebre se le recomienda a la administración de un antibiótico de tipo penicilina con ácido clavulánico o un macrólido si el paciente pues, es alérgico a la penicilina. También se le recomiendan medidas generales como hidratación, descanso, entre otros. Pasando a la amigdalitis de Paul Vincent, que esta es una específica, en este caso vamos a tener una afección amigdalar unilateral por el bacilo de fusión Pillen de Plauen-Vincent y se va a producir principalmente en bocas sépticas debido a caries y sarro. En este caso, pues si el paciente nos refiere o vemos que tiene bastantes caries o una alta presencia de sarro, pues podemos empezar a sospechar en esta patología. También se menciona a aquellos portadores de prótesis dentales que estén mal ajustadas. En cuanto a los síntomas, vamos a tener una febrículas, vamos a tener una odinofagia unilateral, debido, pues, ya vimos, va a ser de dominio unilateral, además de que vamos a tener un aliento fétido, una halitosis muy intensa, además de que pues, el paciente también va a presentar una hipersalivación. En cuanto a la faringoscopía simple, pues vamos a ver una tumefacción amigdalar unilateral. Vamos a tener una úlcera con bordes sobrelevados y suele estar cubierta de exudado con un corazón gris amarillento que pues se va a desprender con cierta facilidad. Al tacto digital, pues vamos a ver que no hay unas induraciones. Esto va a ser importante para la siguiente patología. O sea, es en que pues va a estar suave. Se va a tomar se debe tomar una muestra de sangre para su análisis y pues también se toma un exudado del fondo de la ulceración pues para determinar el microorganismo que causa esta afección. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a hacerlo vamos a diferenciarlo de otras alteraciones en amígdalas. Las más importantes van a ser pues los tumores malignos y el chancro sifilítico que veremos a continuación. Además de que de que podemos utilizar una biopsia para, para evitar pensar en alguna neoplasia o asegurarnos de que no sea esta. En cuanto al tratamiento, pues va a ser principalmente profiláctico, ya que pues se le mandará al paciente con medidas generales, un lavado correcto de dientes, como ya vimos, pues estas son propensas en bocas sépticas de caries y sarro. Además de que podemos administrar antibióticos como penicilina o macrólidos según sea el caso. Y esta va a ser de las pocas afecciones que nos van a servir un antiséptico tópico. En este caso, pues la clorexidina, pues mediante toques directos a la lesión. Ahora pasando a la amigdalitis por chancro sifilítico o T. pallidum, pues no nos interesa, o bueno, sí nos interesa hasta cierto punto por la afección del paciente o que sienta el dolor, pero es principalmente para no pasar el diagnóstico de sífilis, que pues esa es una enfermedad hasta cierto punto más importante, porque pues el paciente puede referir tener este tipo de lesiones y aún así no presentar dolor. Así que pues es más que nada para que no se nos pase el diagnóstico. En este caso, pues vamos a tener una ulceración unilateral, va a ser similar a la de Paul-Vincent, pero en este caso los bordes de las lesiones van a ser indurados. Estos bordes van a ser duritos, a diferencia de la otra que eran suaves. Además de que pues la amígdala se va a ver igual con un crecimiento, un mayor crecimiento. De igual forma, toman muestras del exudado para la identificación del microorganismo y si nos da positivo a T. pallidum, pues se nos recomienda remitirlo a un especialista, a algún especialista con enfermedades venéreas. Esto a mi razonamiento, pues debido a que pues, puede ser una sífilis secundaria y pues puede complicarse aún más. Ahora bien, pasamos a la amigdalitis crónica. Esta, pues, como ya vimos en cierta literatura, nos mencionan que es a partir de los 3 meses de una amigdalitis aguda. Y pues en esta, pues ya vamos a empezar a ver cambios histológicos irreversibles, tanto en componente fibrilar o en el tejido linfoide de la misma amígdala. En este caso podemos encontrar involuciones folículos linfoides y podemos encontrar focos hemorrágicos.
vamos a encontrar una inflamación y microabscesos. Vamos a ver que también estas pues van a propiciar a la proliferación bacteriana, en este caso al Streptococcus, por lo que pues en este caso este va a ser nuestro agente principal o el de más importancia. En este caso, pues el estreptococcus hemolítico va a ser el principal afector en esta ocasión. Y pues dentro de los factores que propician a esto, pues es la repetición de brotes agudos, que en este caso con curación deficiente. Como ya vimos, o como se los mencioné antes, una amigdalitis crónica, pues va a tener un curso normal y se va a curar completamente. En este caso, para una crónica, la curación pues, va a ser deficiente. También pues la virulencia bacteriana y la menor defensa inmunitaria del paciente o del hospedador, pues va a tener un papel clave. Además de que vamos a también tener un enclaustramiento del fondo de las criptas o una mayor invaginación de estas, que pues va a propiciar a la proliferación bacteriana y a la formación de tejido fibroso. En cuanto a los síntomas, estos pues a veces suelen ser escasos, suelen no presentarlos tanto el paciente o ser ligeros, por así decirlo. Y vamos a encontrar desde una odinofagia discreta, parestesias faringias, y vamos a encontrar además halitosis. Además de que también podemos encontrar tos seca y vamos a encontrar que el paciente va a presentar febrículas en agujas. En este caso, refiriéndose a cambios bruscos de temperatura corporal a lo largo de su día. Además de que pues el paciente nos puede decir la expulsión de algún material blanquecino, fétido, duro, parecido a un grano de arroz. En este caso va a ser el calcio o esta acumulación de muchos componentes, tanto celulares, bacterianos o inclusive de comida. En cuanto a la amigdalitis crónica, pues otra vez vamos a encontrar que vamos a encontrar una coloración rojo vinosa y pues el entramado vascular va a estar bastante visible. En cuanto a la faringoscopía simple, se va a completar con una maniobra de compresión amigdalina. Este pues va a ser con un segundo depresor. Vamos a, vamos a hacer una presión sobre el pilar anterior de la amígdala y vamos a ver si esta será no productiva, que en este caso no por ser no productiva no podemos descartar una amigdalitis crónica, pues el paciente si lo podemos interrogar puede decirnos que pues se saca con regularidad ese calcio o podemos encontrar productiva, que en este caso pues vamos a encontrar ya sea el calcio, que nos dará como diagnóstico la amigdalitis crónica gaseosa, o supuración, que en este caso sería la amigdalitis crónica supurada. Bueno, en cuanto a los estudios sanguíneos, pues vamos a encontrar una leucocitosis, vamos a encontrar un aumento en la velocidad de sedimentación y además, si pedimos una titulación de antiestreptolicina, podemos encontrarla superior a 350 unidades. Esta pues va a buscar principalmente streptolicina O, que va a ser la toxina del estreptococos del tipo A, que como ya vimos, pues va a ser el principal antagonista en estas afecciones. Eh, pues vamos a tener que si, bueno, en este caso, si detectamos el estreptococo, pues vamos a tener un tratamiento antibiótico. Y si este falla, pues puede sugestivo a una amigdalitis crónica por un estreptococo resistente. Ahora bien, tras esta compresión podemos tener además dos variaciones. En este caso podemos encontrar el flemón y el absceso perimigdalino, además de una infección focal que pues, vamos a empezar a describir. El flemón va a empezar como una infección abscesificada del estómago de la amígdala que pues va a desbordarle la cápsula amigdalina y se va a difundir hasta el plano muscular faríngeo. En este caso, pues podemos presentar un cuadro de sepsis con una fiebre muy alta y pues esta pues se va a ver todavía más agravada debido a la deshidratación y falta de nutrición del paciente. Esto debido a que vamos a encontrar
un trismo, que es la limitación de la apertura de la boca, además de pues esta odinofagia, si es que se complica más, esta dificultad al tragar, por lo que pues el paciente va a empezar a consumir menos, tanto alimentos como bebidas. La litosis la vamos a encontrar, además de que también podemos encontrar el cambio de resonancia y pues la lengua saborral, que como ya les mencioné, es una lengua blanquecina. El trismo va a ser característico y vamos a tener un abombamiento en la región amigdalina. Se menciona además que se debe confirmar este diagnóstico con una tomografía computarizada. Cuanto al flemón, pues el tratamiento va a ser o va a constituir de una terapia antibiótica de amplio espectro, además de analgésicos por vía sistémica y pues el reposo del paciente. En el caso de que tengamos o que le encontremos en la fase de absceso, va a ser de igual forma el tratamiento farmacológico antibiótico y bueno, se nos menciona que se realiza una punción para confirmar esta acumulación de pus. Y pues se realiza una incisión y el desbridamiento de las amígdalas en el medio hospitalario, pues para, por así decirlo, limpiarlas. Además de que, dado el caso o según el criterio, puede recomendarse la amigdalectomía diferida, pues para evitar que el absceso tenga una recidiva. En cuanto a la infección focal, pues en algunos pacientes van a presentar afecciones a otros órganos. Esto debido a que el estreptococo beta hemolítico del grupo A pues va a empezar a soltar diferentes toxinas que pues que circulan a sangre y llegan a otros órganos. En este caso podemos encontrar tanto afecciones en articulaciones que nos va a dar reumatismos o por un reumatismo poliauricular agudo, puede afectar endocardio, dando una endocarditis o una valvulopatía, a glomérulos renales con una glomerulonefritis, a ojos con una iritis o a piel con un eritema nodoso, por lo que pues hasta cierto punto es peligroso. El tratamiento pues de las amigdalitis crónicas pues va a ser de manera principal la amigdalectomía y esta únicamente va a estar contraindicada en ancianos y en enfermos con patologías graves, esto debido al riesgo que supone. Y de ser este el caso, pues va a ser el tratamiento sostenido con penicilina benzatínica. La principal complicación de esta amigdalectomía, pues van a ser las hemorragias postquirúrgicas, que pueden aparecer inmediatamente al posoperatorio o tras algunos días. En este caso se nos hace hincapié en que si hay una hemorragia postquirúrgica, debe remitirse lo más rápido posible a un centro hospitalario, ya que esto pues va a ser motivo de negligencia, o así lo menciona. Por último, pasando por la hipertrofia amigdalar, pues va a ser un desarrollo exagerado del volumen de la amígdala y pues esto no va a presentar infección. En este caso se nos menciona que los niños que tengan hipertrofia amigdalina palatina también van a presentar hipertrofia amigdalina adenoidea y una hipertrofia de los ganglios cervicales. En cuanto a su diagnóstico, pues vamos a tener que nos va a dar un cuadro obstructivo o una sensación de obstrucción. En este caso, a la deglución y la respiración, pues va a verse afectada. Y se nos menciona además que la primera deglución matinal, el niño pues puede presentar arcadas y vómitos, lo que pues nos hace sospechar más de esta hipertrofia amigdalar, esta sensación de cuerpo extraño. También se nos presentarán los ronquidos, que además pueden dar como resultado apneas, que estas pues van a afectar de manera significativa hasta cierto punto el desarrollo del niño. Esto pues porque va pues, a tenerse de saturaciones. Y además esta forma parte o es causa de la muerte súbita infantil. En cuanto al tratamiento, en caso de tener alguna sintomatología menor, pues es tratada ligeramente, hay observaciones y se espera la involución espontánea del tejido amigdalino. En caso de que pues este no ceda o no involucione, pues ya estaremos indicando la amigdalectomía, que también dado a que los niños también presentan
hipertrofia adenoidea, pues también se les añade la adenoidectomía si se confirma la hipertrofia de estas. Muchas gracias. Una disculpa, ahí está, bueno, ya se puede volver a ver, ¿verdad? Sí. Ok. No, no se te escucha, Miguel. ¿Sí me escuchan? Ya te escuchas. Ya Ok, te escuchas. gracias. Pásale a la siguiente, por favor. Bueno, comenzaremos con una pequeña definición. Aquí en la GPC menciona que la faringoamigdalitis aguda es una infección de la faringe y de las amígdalas que se caracteriza principalmente por una garganta roja de más de 5 días de duración. Esta afecta principalmente a ambos sexos y a todas las edades. Algo muy importante que marcaba la GPC es que afecta principalmente durante el periodo de la infancia, o sea que afecta principalmente a niños. A la siguiente, por favor. Continuamos con los factores de riesgo. Aquí los siguientes factores de riesgo principalmente se asocian a un riesgo mayor para desarrollar faringoamigdalitis aguda. Las más importantes es el tabaquismo y la exposición al humo del tabaco, el contacto con pacientes con faringoamigdalitis o con portadores asintomáticos con el agente EBHGA o más conocido como Streptococcus beta hemolítico de grupo A, al igual que pacientes con antecedentes de haber padecido reflujo gastroesofágico. También algo muy importante es que se recomiendan algunas medidas, más que nada para disminuir posibles contagios de la enfermedad. Alguna de ellas es el uso de cubrebocas, evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura, la inmunodepresión, exposición a climas de manera artificial y pacientes que tienen una actividad laboral relacionada con el uso constante de la voz. La siguiente, por favor. Continuamos con la educación. Aquí la GPC marca este aspecto muy importante, ya que aquí se recomiendan algunas medidas para disminuir posibles contagios de la enfermedad. Es algo que ya vimos anteriormente, valga la redundancia, en la anterior diapositiva, que es la utilización de cubrebocas y algo muy importante es evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura. También algo muy importante que marca la GPC es el diagnóstico temprano, ya que aquí el diagnóstico de faringoamigdalitis aguda 100%, perdón, 100% o más del 90% es clínico, o sea, los casos de faringoamigdalitis aguda en los adultos, principalmente su etiología es viral y los síntomas que más que nada se caracterizan por esta etiología viral es la odinofagia, que es dolor de garganta, la tos,
la coriza, que la coriza principalmente es la inflamación de la mucosa nasal, la conjuntivitis y en algunas ocasiones las úlceras faringias. Los casos ocasionados principalmente por la etiología bacteriana se caracterizan principalmente por la presencia de fiebre, odinofagia, que ya vimos que es el dolor de garganta, una adenopatía cervical anterior, exudado purulento, que en algunas ocasiones, algunos la conocemos como placa bacteriana, que es una plaquita que aparece principalmente en la zona de la garganta, que tiene un aspecto blanquizco y en algunas ocasiones como un ligero puntilleo. Y también algo muy importante que hace diferente o podemos diferenciar entre una etiología viral y bacteriana es el síntoma de la tos, que aquí algo muy importante es que en la etiología viral hay presencia de tos, mientras que en la bacteriana no se encuentra este síntoma como tal. Siguiente, por favor. Continuamos con el interrogatorio. Aquí principalmente se recomienda investigar si el paciente ha estado en contacto con personas enfermas de faringoamigdalitis o con portadores asintomáticos del agente EBHGA, o sea, el Streptococcus betamilítico de grupo A. Los síntomas que se deben investigar o hacer mucho hincapié es los que ya mencionamos anteriormente en la anterior diapositiva, que es la fiebre, las cefaleas, el dolor de cabeza, la anorexia, la rinorrea, que principalmente nosotros lo conocemos como secreción nasal, la tos, la disfonia, que es la ausencia de voz, el vómito y el dolor abdominal. Siguiente, por favor. ¿Qué es la disfonía? Perdón, disfonía, que es ¿Qué la es ausencia eso? de voz. Siguiente. Gracias. ¿Y esa ausencia de voz? ¿Mandé? ¿Y es eso que dijiste? No, me lo marcaba en la investigación como ausencia de voz o dificultad para hablar. Entonces, ¿qué es afonía? Disfonía me lo marcaba como ausencia de voz. ¿Y afonía qué es? Afonía es creo que cuando literalmente se pierde la voz, ya el paciente ya no puede hablar. ¿Y disfonía es lo mismo? No, esa es dificultad para hablar. O sea, como que el paciente todavía puede pronunciar algunas palabras, pero como que le cuesta un poco. Y la afonía es cuando el paciente ya completamente pierde la voz. Ok, es que hace un momento dijiste que la disfonía era ausencia de voz. Entonces hay que... Perdón. Sí, doctor. Disfonía es una dificultad para hablar y la afonía es una ausencia de voz. Sí, doctor. Gracias. Continuamos con la exploración. Aquí, durante la exploración física, se recomienda evaluar al paciente en búsqueda de algunos síntomas muy importantes, que es la hiperemia conjuntival, la adenopatía cervical anterior, la congestión nasal, la hiperemia e hipertrofia amigdalina. Aquí algo muy importante es el tema de hipertrofia. Aquí esto lo voy a mencionar más adelante, ya que al hacer la exploración física de la cavidad bucal, el tema de la hipertrofia es muy importante, pero más adelante les voy a platicar un poco sobre los grados de hipertrofia. Continuamos con el exudado amigdalino purulento y otro síntoma muy importante es el rash o urticaria. Continuamos con los exámenes de laboratorio. Aquí algo muy importante es que no se recomienda realizar en forma rutinaria la prueba de antígeno rápido de inmunoensayo para identificar el agente EBHGA, o sea, el Streptococcus betamilítico de grupo A, como complemento para el diagnóstico de un cuadro de faringoamigdalitis aguda. Aquí el examen como de referencia o el más importante es el cultivo del exudado de la faringe, ya que se recomienda en los casos de recurrencia cuando el paciente no mejora con el antibiótico o con el tratamiento como tal. Aquí algo muy importante es que se recomienda que en los casos que presentaron prueba negativa de antígeno rápido de radioinmunoensayo para identificar principalmente el agente de EBHGA, se complemente principalmente con un cultivo faríngeo para la detección de Streptococcus. O sea, en pocas palabras, el examen complementario de excelencia es el cultivo de exudado.
al igual que hacer una anamnesis de manera adecuada. Siguiente, por favor. Continuamos con el tratamiento. Aquí en las GPC comúnmente los marcan en dos tipos, que es el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Comenzaremos con el tratamiento no farmacológico, la cual principalmente marca algunas medidas muy importantes, que es lo que el compañero que expuso anteriormente mencionó algunas, las cuales son el incremento de digestión de líquidos, mantener una alimentación adecuada, siempre y cuando el paciente ya pueda, más que nada, ingerir alimentos o porciones de estos, al igual que realizar gárgaras con agua salada, preparada principalmente con un vaso de agua y un cuarto de cucharada de bicarbonato. Siguiente, por favor. Continuamos con el tratamiento farmacológico. También algo muy importante es que aquí también te lo divide, depende de la etiología, si es etiología viral o etiología bacteriana. Comenzaremos con la faringoamigdalitis de tipo viral. Aquí el tratamiento principalmente es sintomático, que va desde los primeros 3 días. Aquí marca principalmente dos fármacos muy importantes, que es el paracetamol y el naproxeno. Aquí el paracetamol se da, o lo marca, de 500 miligramos vía oral cada 8 horas, de 3 a 5 días. Y el naproxeno lo indica de 250 miligramos vía oral cada 12 horas, de 3 a 5 días. Después tenemos la faringoamigdalitis de tipo bacteriana. Aquí, como ya comenté anteriormente, se puede diagnosticar de acuerdo a los síntomas que ya vimos anteriormente. Aquí los fármacos que principalmente se utilizan para la faringoamigdalitis de tipo bacteriana son 4 principales, que es la amoxicilina con ácido clavulánico de 500 miligramos cada 8 horas por 10 días, al igual que la cefalosporina de primera generación por 10 días. Aquí en la GPC no me marca como tal una dosis, solamente me marca que es una cefalosporina de primera generación por 10 días, no me marca la duración. Después tenemos la clindamicina, que aquí ahora sí me marca la dosis, que es de 600 miligramos por día en 2 a 4 dosis por 10 días. Algo muy importante es que cuando se disponga de penicilina procaínica, esta puede aplicarse de acuerdo a un esquema muy importante, que es penicilina compuesta de 1.200.000 unidades internacionales, una aplicación cada 12 horas por 2 dosis, principalmente seguidas posteriormente de 3 dosis de penicilina procaínica de 800.000 unidades internacionales cada 12 horas de manera o por vía intramuscular. Siguiente, por favor. Este, Algo muy importante que también marcaba la GPC es que también se pueden utilizar medicamentos cuando hay presencia de alergia, si es que el paciente presenta este síntoma ante los anteriores medicamentos. Aquí marca principalmente dos fármacos, el cual es la eritromicina con una dosis de 500 miligramos de oral cada 6 horas por 10 días, al igual que la trimetroprima con sulfametoxazol, tabletas de 80 sobre 400 miligramos, dos tabletas bioral cada 12 horas por 10 días. Al igual que también, bueno, aquí en la GPC marcaba un aspecto igual relacionado al tratamiento farmacológico, que es el tratamiento para erradicación del agente Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Aquí principalmente es recomendable que el tratamiento de erradicación contra el agente antes mencionado inicie 9 días después de la enfermedad aguda. Aquí se recomienda un medicamento o un fármaco muy importante, el cual es la penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades internacionales por vía intramuscular cada 21 días por 3 meses. Siguiente, por favor. Algo muy importante que también mencionaba la GPC es los criterios de referencia al segundo nivel de atención.
Aquí, más que nada, se recomienda enviar de forma urgente a un hospital de segundo nivel a los pacientes que presenten los siguientes síntomas asociados a la faringoamigdalitis de tipo aguda. Uno de ellos es la cianosis, el estridor, la cialorrea, que es cuando el paciente tiene, babea mucho como tal, la disfagia, que es dificultad para tragar, la dificultad respiratoria y la epiglotitis. Bueno, aquí coloqué una pequeña radiografía en la cual es la segunda, bueno, la segunda imagen de los círculos que están en la parte de la derecha, que es un signo muy importante para diagnosticar epiglotitis, que es el signo del pulgar. Como pueden, bueno, no sé si mi compañero lo puede hacer, le puede hacer zoom para que puedan observar la imagen. Aquí pueden ver un signo muy importante que es el signo del pulgar, que se observa principalmente cuando se hace una radiografía. Y comúnmente es un signo muy importante el cual nos puede ayudar para diagnosticar esta patología. Al igual que, bueno, continuamos con los síntomas. Aparte de la epiglotitis, también un síntoma muy importante es el absceso periamigdalino o retrofaringio. Y también algo muy importante es que algunos pacientes ameritan evaluación en segundo nivel de atención en forma ordinaria, o sea que en forma de rutina como tal. Estos pacientes son los siguientes. Algunos pacientes con reporte de cultivo faríngeo positivo a Staphylococcus aureus y que elaboran principalmente con pacientes inmunodeprimidos o con heridas abiertas. Al igual pacientes con cultivo faríngeo positivo post tratamiento con más que nada de erradicación, que es el que vimos anteriormente con el agente EBHGA, al igual que pacientes con síndrome de apnea del sueño obstructivo, y pacientes con cuadros recurrentes por tolerancia, insuficiencia de concentración al antibiótico, presencia de Staphylococcus aureus, productor de beta-lactamasa, disminución o por respuesta al tratamiento o fracaso clínico y bacteriológico, y ausencia de flora bacteriana de interferencia para el crecimiento del agente de Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. Siguiente, por favor. Continuamos con el aspecto de vigilancia y seguimiento. Aquí se recomienda informar al paciente que en casos de que los síntomas no cedan en un periodo de 48 a 72 horas aproximadamente, acuda al servicio médico para su revaloración. En estos casos, más que nada es necesario descartar absceso y celulitis periamigdalinos. Aquí los pacientes asintomáticos que recibieron tratamiento para faringitis por el agente EBHGA no requieren seguimiento con cultivo faríngeo de manera rutinaria, que es lo que vimos anteriormente, sino que se sugieren algunos de los siguientes casos, que son pacientes con antecedentes de haber padecido fiebre reumática, pacientes que presentaron fiebre reumática aguda o glomerulonefritis aguda durante la faringitis estreptocócica, comunidades cerradas o parcialmente cerradas, y propagación del agente de Streptococcus beta-hemolítico del grupo A mediante mecanismos de ping-pong. Bueno, aquí en la GPC lo marca de este mecanismo, que consiste en que un paciente que tiene la faringoamigdalitis aguda contagia a otro familiar, y este paciente que inició con la afección como tal se cura, pero este paciente que contagió vuelve a infectar al paciente que inició con la enfermedad. Por eso se le conoce como mecanismo de ping-pong, de que uno se cura, el otro se enferma y el que está curado se vuelve a enfermar. Esto principalmente se da en la familia. Siguiente, por favor. Doctor, Ok, ¿continúo? ¿O hasta aquí le vamos a dejar. ¿Mande? Hasta aquí le vamos